Buen día, Clovis. Ya, comenzaremos, jóvenes, por favor, el avance de materia. Eh, la última clase, mm, el material que les he enviado se refería a las últimas medidas cautelares y además a los incidentes. ¿No? Los incidentes mencionamos que son cuestiones accesorias que se suscitan durante la tramitación de la causa principal. Tienen relación con la causa principal. Y el primer incidente que se vio fue el de la acumulación de expedientes o la acumulación de causas. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda esta acumulación de causas, Clovis? Ya no sabe y eso hemos visto y eso en el material que les he enviado. Eso significa de que no ha revisado Clovis. La misma pregunta para Cristian, por favor, Cristian Amarro. ¿Y cómo no? ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la acumulación de causas? Sí, ¿cuáles son los requisitos? ¿Ante qué circunstancias debemos estar para que se proceda a esto, Clovis? Digo, Cristian Amar. Ya, ¿qué más? Muy bien, esa es la finalidad, ¿no? Evitar de que en uno de los procesos que quizás está más adelantado pueda afectar a los otros en la calidad de cosa juzgada. En consecuencia, se busca que se dicte la única sentencia para que no existan inconvenientes, para que no existan problemas con respecto a la contradicción que podría existir entre estas resoluciones que vaya a dictar la autoridad judicial. Está bien, Cristian, gracias. Algo más que, por favor podría agregar Daniela, Daniela Tirado, la escuchamos. Daniela Tirado. La misma pregunta para Douglas Pinel.
Sí, lo escuchamos, Douglas. Ya, eso está correcto, de que deban ser las mismas partes. Se pueden ser distintas partes, pero el objeto del litigio sea el mismo. Me refiero al bien litigado sea el mismo o existe una relación. En esos casos va a proceder la acumulación de causas. Ahora, ustedes dicen el más antiguo. Esto está referido a la competencia de la autoridad judicial. ¿Quién es la que debe conocer? El código nos dice que puede ser cualquiera de las autoridades judiciales que habrían conocido cualquiera de los procesos. Pero, ¿qué es lo conveniente? ¿Qué es lo aconsejable? De que el juez que ha conocido primero cualquiera de las causas sea el que disponga la acumulación. ¿Esto qué implica? De que todos los procesos vayan a ser remitidos a su despacho judicial. Ahora, en este tema puede presentarse una oposición, puede no estar de acuerdo una de las partes, inclusive la autoridad judicial, sí. Y en este caso, les decía en el video de que debe remitirse ante el Tribunal Departamental de Justicia para que sea este quien defina si evidentemente procede la acumulación o no, ¿ya? O cuál de los jueces es el que tiene competencia para conocer la tramitación de todas estas causas. ¿En qué más nos interesa esto de la antigüedad? ¿En qué otro aspecto nos interesa la antigüedad de los procesos? Bueno, que el más avanzado va a quedar en suspenso hasta que los otros trámites lleguen a la misma etapa, para que precisamente la autoridad judicial pueda dictar la única sentencia y este proceso o estos procesos concluyan y precisamente no exista la contradicción a que les hice referencia hace algunos minutos. Imagínense, a ver, ¿cuándo estaremos frente a la acumulación de causas? ¿Qué relación existirá? Pues, ¿qué pasa si si en un juzgado se está tramitando una acción reivindicatoria, pero en otro juzgado se está tramitando el mejor derecho y en un tercer juzgado se está tramitando la usucapión? Imagínense si existiría una contradicción en estos trámites. A ver, le pregunto a Mildred Beizaga, Mildred, ¿qué es lo que cuál es el objeto de estas causas? A ver, ¿qué es lo que se pretende con la usucapión extraordinaria? La escuchamos. Yo creo que todos la escuchamos. Personalmente, sí. Se puede, pero miren, puede ser que sean distintas partes, pero el bien sea el mismo. ¿Qué pasa si estamos hablando de un bien inmueble ubicado en la avenida Iturralde, que queda en Miraflores, ¿no? Alguien ha presentado la acción reivindicatoria, está buscando que se le devuelva el bien, ¿no? Definitivamente no está poseyendo el mismo. En cambio, hay otro que sí vive ahí y que está alegando usucapión decenal. Y finalmente hay un tercero que dice, ese bien es mío, me pertenece, y por eso está alegando mejor derecho propietario. Estas tres causas se van a pronunciar o van a estar destinadas a determinar quién es el que, cuál de estos tres demandantes tiene el derecho propietario. Imagínense
que en el juzgado sexto se esté tramitando la usucapión y el juez declare probada. Y en el octavo se determine que mm, el demandante, Perico Pérez, es el dueño del inmueble. Y finalmente, en el tercer proceso de acción reivindicatoria, la autoridad judicial señale que Juanito, Juanito Mendizábal es el propietario y dispone de que se le devuelva la posesión. ¿Qué problema, no? ¿Qué hacemos? Son tres causas que determinan actuaciones totalmente distintas. Les están otorgando el derecho propietario, están reconociendo el derecho propietario, están disponiendo de que se le restituya la posesión a tres personas diferentes. Y estamos hablando del mismo inmueble. Y no se refiere a, por decirles, a propiedades horizontales. Podría ser que el bien inmueble conste de tres departamentos y cada quien esté alegando por uno de estos. Pero ¿qué pasa si estamos frente a una casa, ya, a una casa? Y en esta vivienda, a ninguno de los interesados hizo mención al 50% del inmueble, sino sobre el 100%. Ahí encontraríamos eh, inconvenientes, ¿ya? Para evitar esto, pues se solicita esta acumulación para que el juez finalmente determine si realmente prospera la usucapión, la acción reivindicatoria e inclusive el mejor derecho propietario. Para esto se debe considerar quién inició primero el trámite, porque, ojo, no se puede plantear la usucapión y reconvenir por mejor derecho propietario o mejor derecho propietario y reconvenir por usucapión. No se puede, ¿ya? Hay jurisprudencia respecto a estos trámites. Hay jurisprudencia, entonces no se puede reconvenir, pero si se dan las circunstancias que cada quien ha iniciado un proceso, pues lo más pertinente, lo oportuno, es la acumulación, para que el juez se pronuncie, ya sea a cuál declarará probada la demanda y a cuál de estas partes les rechazará. ¿Está bien? En eso consiste, o este es un ejemplo que les puedo dar para que me comprendan bien el tema de la acumulación de causas que se interpone, como nuestro código nos señala, a través de un incidente, y es un incidente especializado. Bien, Carolina, por favor, podría habilitar su micrófono y si es posible su cámara. Carolina, está habilitado su micrófono, pero no logro escucharla. Bueno, creo que no está tampoco, virtiendo ninguna opinión, ¿no? Estamos poquitos, Carolina, ya ha habilitado su cámara y su micrófono. Carolina, ¿qué son las excusas y las recusaciones? Si podría darnos un concepto, por favor. No sé si alguno de sus compañeros logra escucharla. Personalmente, no. ¿Se escucha? A Carolina. ¿La escucha, Douglas? No la escucha. Ya está bien. Muchas gracias, Douglas. Parece que Carolina tiene problemas con la conexión. No logramos escucharla. Entonces voy a trasladarla esta pregunta a Clovis. Clovis, por favor.
Ya son dos institutos procesales, ¿no es verdad? En que mediante los cuales se pretende garantizar la imparcialidad que le debe caracterizar a la autoridad judicial. Sí se consideran cuestiones de competencia subjetiva, porque ya la objetiva hemos mencionado que se refiere al territorio y a la materia. Gracias, Clovis. La excusa es una atribución del juez, ¿ya? Del juez. El único que puede excusarse es la autoridad judicial. Si ésta no lo hace, entonces las partes tienen la recusación, este instituto procesal que les va a permitir apartar del conocimiento del proceso aquella autoridad judicial que se encuentra en entredicho su imparcialidad bajo ciertas circunstancias que están establecidas en el código. Cristian, ¿podría mencionarnos cuatro de estas circunstancias que ponen en juego, que ponen en riesgo la imparcialidad de la autoridad judicial, por favor? Mm, ya, a ver, Cristian, con esto se debe tener mucho cuidado con el tema de usted habla del padrinazgo que provenga de qué, Cristian. Ya, está bien. Debe ser, padrinazgo debe provenir de dos, em, mm, eh, de dos sacramentos, ¿no? Básicamente, del sacramento del bautizo y del sacramento del matrimonio, pero también podemos hablar de padrinazgo que provenga del matrimonio civil. Está bien, Cristian. No podemos hablar de esta causal si nos referimos a padrino de colitas, padrino de torta, padrino de salón, padrino de orquesta. Ahora hay varios padrinazgos, ¿no es verdad? Al menos cuando hablamos del matrimonio. Prácticamente a los cónyuges les sale gratis el casarse. En estos casos no. Lo que les hacía mención de salón, padrino de colitas, de orquesta, de buquet, no puede alegarse. O si se alega, pues no, el juez no va a dar curso. Ya, tiene que ser de bautizo o de matrimonio. Está bien. Usted hablaba de esto, luego usted decía de la amistad íntima, ¿no es verdad? Amistad íntima, pero que se denote con ciertos, eh, ya sea en el trato que se den. ¿Entre quiénes, Cristian, tiene que se puede, se puede dar este grado de amistad íntima? Sus abogados, ya, y sus abogados, ya, es enemistad. Exacto. Muy bien, Cristian. Gracias. Douglas, tenía una pregunta. Dígame, Douglas.
En esto del sistema, del tema disciplinario, ojo, estamos hablando de que existe una querella o un proceso pendiente. Sí, son también causales. Esto del tema disciplinario tendría que ser un tema administrativo, tendría que haber mm, eh, debería constar en alguna institución que se ha seguido este trámite administrativo. Sí, Douglas, se puede alegar como causal, ya sea de excusa o de recusación. Son las mismas, ¿ya? No difiere, pero donde encontramos la discrepancia o la distinción es en quién puede excusarse, es el juez. La parte no puede solicitarle excúsese. Para eso la parte plantea directamente la recusación. ¿Ya? Mm, sí, claro, no, claro que sí, tiene que excusarse, y eso es lo que nos dice el código. A ver, Douglas, ¿cuál es el procedimiento de la excusa? A ver. mm, ya, si no tengo la prueba, lamentablemente esto no va a prosperar, Douglas. Pero sí, el abogado y ustedes se van a encargar de eso, de demostrar. ¿Qué pasa si su cliente les dice, sabe qué, doctor, o ustedes también dicen, bueno, ya este juez ha tramitado la causa, estábamos dentro del proceso y ahora ha sido designada autoridad judicial. Entonces, pues tendremos, ¿no es verdad?, fotocopias del proceso. Y si estamos hablando de la misma causa que se está tramitando en el mismo juzgado, pues ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Presentamos los memoriales donde ¿quién firma? El ahora juez. Entonces presentamos esa prueba y planteamos la recusación. No, no, no. A ver, si ha sido abogado de la parte que está asistiendo, que está en proceso, es decir, si ahora el juez asistió a la parte contraria en cualquier otro proceso, se debe presentar, porque ya hay cierto grado de familiaridad y el juez va a tratar de ayudar, pero con este tema uno debe tener mucho cuidado, Douglas. Se debe referir al mismo proceso, ya el mismo proceso. Es decir, que el abogado haya estado tramitando esa causa, haya estado tramitando y luego ha sido designado juez. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer en ese proceso? Tratará de beneficiarle a la parte a la cual estaba asesorando, ¿ya? En eso consiste. De que seguiremos. No sé, alguien más tenía una pregunta, si no me equivoco, Clovis creo que tenía alguna pregunta. Sí, hemos visto todas las causas, ¿no es verdad? Son más o menos aproximadamente 12 causas que nos señala el código, pero esto les decía que no son números, no números apertos, sino, digo, no son números clausus,
si no son números apertus. ¿Por qué? Porque la parte puede alegar cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo la imparcialidad de la autoridad judicial, cualquier otra. Pero eso del garante sí, siempre y cuando la deuda no provenga o no esté registrada en una entidad bancaria, ¿no es verdad? Eso nos dice el código. Sí, Clovis. ¿Qué pregunta tiene Cristian? Sí, se puede solicitar, pero lógicamente tiene que estar debidamente fundamentado, ¿no? No se olvide eso, Cristian, se tiene que fundamentar. ¿Ya? Ya. Mucho depende qué características debe tener, si se trata de una copropiedad o de una sociedad que está pidiendo a este administrador, a este interventor administrador. Ya, si fuera un edificio, entonces se va a designar al administrador que deba ser un administrador de empresas, un auditor. Por lo general se refiere a ciencias económicas, debe tener conocimiento en el área económica, Cristian. Y para esto la autoridad judicial puede solicitar al, al colegio de profesionales, al colegio de economistas o al colegio de administradores que les mande una lista de quién tiene la especialidad. Sí. No, 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 no. Ya, ¿cómo no? Un incidente de puro, de hecho puede darse al notificar al abogado. ¿Qué pasa si se tenía que notificar en su domicilio procesal, y no se ha realizado? ¿Ya? Entonces ahí el abogado puede ofrecer o puede plantear que se demuestre, que se señale día y hora de audiencia. Es una cuestión de hecho, ya que tiene que demostrarse de que evidentemente el oficial de diligencias no ha ido a su oficina. ¿Y qué planteará? Bueno, indicará el abogado indicará que tiene a una secretaria. Y esta secretaria trabaja desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde y que en ningún momento el oficial ha ido a su oficina ese día, ¿no? Y de hecho, porque se tienen que demostrar, hay cuestiones que se tienen que demostrar. En cambio, un incidente de puro derecho puede darse el caso de que se presente la nulidad también, pero ya no de notificación, sino la nulidad de citación. ¿Y qué es lo que se va a presentar? El abogado del demandado, en este caso, va a ofrecer un documento público donde se establezca que el demandado ha suscrito un contrato de anticrético hace aproximadamente 2 años, ¿ya? Hace aproximadamente 2 años en el que eh, se determina que él vive en ese domicilio.
vive en ese domicilio. Entonces, ¿qué es lo que se... Ya, no sé qué pasa con es... Ah, ya. Le decía, se va a determinar, ¿desde qué momento no me he escuchado, Cristian? En el de puro derecho. Se ha presentado una escritura pública. En esa escritura pública se deja constancia de que el demandado hace aproximadamente 2 años que tiene nuevo domicilio. Es decir, hay un contrato de anticrético que se ha hecho ante el notario, que se ha suscrito ante el notario, en el que consta que el demandado hace 2 años atrás ha suscrito este contrato de anticrético. En consecuencia, vive en otro lugar, vive en otra zona. Ahí el juez ya no tiene nada que discutir, porque el juez va a revisar el expediente, dónde se lo ha citado al demandado, en qué domicilio. Puede ser que sea una citación por cédula, que se haya pegado en el domicilio. Ahí esté la foto del oficial de diligencias, del testigo de actuación. Ahí esté la fotografía del inmueble. Y resulte que este inmueble, bueno, para mejorar el ejemplo, se ha practicado la citación en la Almirante Ground, en San Pedro, en la zona de San Pedro, ¿ya? Cerca de la Zoilo Flores, esquina Zoilo Flores. Ahí están las fotografías del bien inmueble y el testimonio, la escritura pública que presenta el demandado es en Sopocachi, en la avenida Ecuador, en la avenida Ecuador, el número 535. Listo. Ahí el juez, ¿para qué va a señalar día y hora de audiencia? Esa es una cuestión de puro derecho. Generalmente, Cristian, las cuestiones de puro derecho se llegan a demostrar con prueba documental y con prueba documental que tenga fe, ¿ya? Si estamos hablando de una escritura pública que se ha suscrito hace 2 años, ya el juez, ¿qué va a discutir? Le va a decir, pruebe, ¿qué va a probar? ¿Qué van a probar las partes? Ahí está, no hay discusión. Vive en otro lugar. El juez va a ordenar que se anule la citación practicada a la parte demandada y anula obrados hasta el vicio más antiguo. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Qué pena, penita. Bueno, ni modo, casi modo. ¿Qué vamos a hacer? Si tiene choque y está ahí con su exposición, que le vaya bien en la exposición a Rafael. Si le da el tiempo, entonces en esta clase va a poder formular las interrogantes que tenga. Eh, está bien. ¿Alguien más? De nada, Rafael. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Muy interesante la consulta que hizo Cristian. No se olviden, las cuestiones de puro derecho son aquellas que se demuestran vía prueba documental. ¿Ya? Prueba documental. Y tiene que ser prueba documental que se haya realizado, que bueno, que se encuentre con todas las formalidades de ley. Por eso les hablaba de una escritura pública. Si ustedes se acuerdan en el tema de contratos, el anticresis se debe cumplir con todas las formalidades, ¿no es verdad? Bien, seguiremos. Tema de la recusación. La recusación, como bien decía Clovis, es aquella institución que se va a aplicar con el fin, o se va a pedir se va a hacer uso de este instituto, se va a recusar al juez cuando esté en juego su imparcialidad. Eh, les decía, es ese instituto procesal otorgado a las partes que busca que el juez se aleje del conocimiento de la causa por estar en juego su imparcialidad.
La recusación puede plantearse por cualquiera de las causales establecidas para la excusa o cualquier otra que ponga en juego, que ponga en riesgo precisamente la imparcialidad, que es una característica del juez. Ahora, ¿en qué momento se planteaba? Douglas decía, tenemos plazos. Debe ser en la primera actuación del proceso, cuando la parte toma conocimiento. Ahora, si se trata de una causal sobreviniente, el interesado tendrá 3 días para interponer. Esta recusación puede ser planteada por cualquiera de las partes hasta antes que se dicte resolución. ¿Qué resolución? Hasta antes que se dicte sentencia. ¿Ya? Hasta antes que el proceso esté para dictarse sentencia, el interesado puede solicitar la recusación. ¿Qué pasa si recién se ha enterado de que precisamente el juez es padrino de del demandado, ya sea del demandante? ¿Y qué deberá acompañar? Bueno, deberá acompañar el certificado, en este caso podría ser certificado de matrimonio religioso, en el que consta como padrino la autoridad judicial. ¿Qué pasa si es padrino de uno de los hijos, ya sea del demandante o del demandado? Entonces deberá presentar de igual manera el certificado de bautizo donde conste el nombre de la autoridad judicial. Para plantear las recusaciones debemos acompañar prueba. Ya se requiere prueba. No es simplemente decirle, señor juez, lo recuso por una de las causales que están establecidas en el Código Procesal Civil. No es suficiente. Deberemos establecer cuál es la causal, cuál de tantas causales que están establecidas en el Código. Luego, además de acompañar la prueba, deberá estar mi memorial debidamente fundamentado y sustentado. ¿Ya? Debe estar fundamentado precisamente en lo que establece el Código Procesal Civil, para que el juez pues puede allanarse a esta recusación, o en su caso puede declararse competente. Y si se declara competente, va a remitir al Tribunal Departamental de Justicia en cualquiera de las salas civiles, se va a sortear esto para que para que sean estas autoridades las que resuelvan este conflicto de competencia. Determine si la recusación es legal o si la recusación es ilegal. ¿Qué autoridad es competente para conocer esta recusación? Bueno, cuando se trata de los jueces, quienes son recusados, el que va a fallar, va a resolver este conflicto, van a ser los vocales de cualquiera de las salas civiles, a la que sea sorteada. Ellos van a pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de esta recusación. Cuando se recusa a los vocales, entonces, ¿quiénes resuelven? Los otros dos vocales que conforman la misma sala. Ya, la misma sala. Si se recusa a algún magistrado de de la sala civil, entonces los otros dos que la conforman van a pronunciarse al respecto, van a resolver esta recusación. El código nos dice que la autoridad que va a resolver la recusación es irrecusable. ¿Ya? No se puede recusar a esta autoridad y decir, no, pero si esta autoridad es padrino, es compadre, es deudor, es acreedor, tiene un proceso penal, ya no se puede, no se las puede recusar. ¿Ya? Son reglas que nos establece nuestro Código Procesal Civil. Ya, esta recusación, les decía, se va a plantear ante la autoridad
Como Meet, ¿sabe? Ya, el problema con que he tropezado con problemas con el Meet, Clovis. Lamentablemente no me permite compartir la pantalla. Igual, no me deja. Sufro, sufro mucho y perdería minutos valiosos con ustedes. Estoy hablando más o menos de 15 minutos. Ese es el tema. Por eso es que he optado nomás por el Zoom. Otra cosa, el Meet a uno no le deja grabar, ¿ya? Con eso no habría mucho inconveniente porque igual seguiría utilizando el Autuber Catcher, que este sí me permite grabar, ¿ya? Pero ese es el tema, Clovis. No, no me acojo al Meet porque tengo problemas. No sé qué pasa. Hay algunos colegas que les va bien con el Meet y que pueden compartir su pantalla. En mi caso no me deja. Sí, entiendo, entiendo, pero por eso es que no me acojo al Meet, que no aplico el Meet, porque ya he tenido problemas para compartir pantalla y muchos problemas. Como le digo, pierdo 5, 10, 15 minutos, entonces prefiero evitar eso. Y con este Zoom no me pasa eso. Ahora lo malo es que solamente pues, se puede 40 minutos. Ahora quiero comprar el servicio, eso lo tengo que hacer, pero también bueno, tiene un grado de complejidad, pero voy a tratar de solucionar eso para que no nos corte en plena explicación. Y la verdad es que me he distraído porque veo los minutos que tengo, pero esta vez me distraje. Ya, les decía, el procedimiento. Se plantea la recusación ante la misma autoridad por cualquiera de las causales que están establecidas en el Código Procesal Civil. Debo acompañar prueba, ¿ya? Debo acompañar prueba. No es, eh, no es suficiente señalar, pues, planteo recusación o lo recuso, señor juez. Bueno, lo recuso, pero si no tengo prueba, esa mi solicitud no va a prosperar y el único que se va a ver perjudicado va a ser el interesado, ¿ya? Entonces tengo que acompañar prueba y debo establecer por cuál de las causales es la que está, la que voy a alegar u otro motivo, ¿no? Que, reitero, ponga en riesgo la imparcialidad de la autoridad judicial. Conocida esta por el juez, tiene dos opciones, la autoridad judicial. Una, allanarse, ¿ya? Allanarse. Entonces, el juez, al momento va a allanarse a través de un auto definitivo, ¿ya? ¿Qué implica este allanamiento? Que le da la razón a la parte, le dice, sí, evidentemente, sí, es cierto. Entonces, a ver, ¿qué más podría hacer el juez si le estamos presentando un certificado de bautizo donde ahí está pues su nombre como padrino y los papás resultan que ahora son pues los demandantes o los demandados en el proceso? No le queda más al juez que allanarse. Pero desgraciadamente tenemos autoridades judiciales que no, pues son caraduras, ¿no? Pese a presentarles la prueba, igual siguen conociendo el proceso. Lo más complicado, les diré, es demostrar esto, la amistad íntima. Por una parte, hay susceptibilidad de las partes, ¿no? Cuando el abogado le dice, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Y el juez, buenos días, contesta, ¿no? ¿Cómo está, colega? Listo, ya está. Y ahí está la parte contraria. ¿Has visto cómo le ha saludado? Pues amigo, yo tengo la seguridad de que es amigo íntimo, dicen. Y no, pues no hay amigo íntimo ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿no? Y ahí el interesado más o menos llega a coaccionarle al pobre abogado y le diga, no, no, es que sabe que, doctor, tiene nomás, hay que apartarlo a ese juez del proceso, es amigo íntimo de la parte contraria o del abogado de la parte contraria, entonces hay que plantear. Bueno, si a veces el abogado dice, bueno, ya, señor, señora, vamos a plantear, pero ¿qué prueba usted tiene? No, es que, doctor, le ha saludado de esa manera.
hay que buscar, usted plantee nomás, tiene que alejarse ese juez. Y hay partes que como están en los juzgados todo el tiempo, bueno, ahora ya no ingresan, ¿no?, a los tribunales, pero hay gente que le gusta litigar, hay gente que le encanta, no es abogado, no ha entrado no está ni en primer año de la facultad de Derecho, pero igual, ya, saben bien y dicen, no, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer asesores, son. Entonces, si les llega a tocar una de esas personas en el ejercicio de la profesión, por favor, tengan mucho cuidado, porque ustedes pueden llegar a tener problemas, inconvenientes. ¿Ya? A veces el juez, para evitarse problemas, se allana y dice, ya, me allanaré. Bueno, cuando hay prueba irrefutable, no tiene más que allanarse. Entonces, remite al juez llamado por ley. ¿Quién es el juez llamado por ley? A ver, le pregunto a Douglas. Douglas, que tiene práctica. ¿Quién será el juez llamado por ley? Douglas, al que deba remitir. ¿Qué estará esperando? Ya, lo escucho, Douglas, lo escuchamos. No, no, no. Les decía de que el juez, cuando se allana, va a remitir a la autoridad llamada por ley. ¿Quién es esa autoridad llamada por ley, Douglas? No lo puedo creer. Ya. Le hago la misma pregunta a Cristian Amarro. Lo mismo, Cristian. Ya. ¿Quién es el juez llamado por ley? Ah, ¿así se hace un sorteo? No, no, no. El juez llamado por ley es el siguiente en número. Bueno, en materia penal es diferente por la gestora y demás. En materia civil se remite al siguiente en número. Al siguiente en número. ¿Ya? Al siguiente en número. Si estaba conociendo el proceso, el juzgado séptimo, va a pasar al octavo. Ya, ese es el juez llamado por ley. Entonces, este juez, no, no es con gestora, pasa al siguiente número. Si estaba en trámite ante el juez quinto, va a pasar al sexto. Así es, en materia civil. ¿Ya? Fíjense que es diferente, que es distinto. Pasa al siguiente número. Este juez siguiente en número puede observar este allanamiento, ¿ya? Puede observar este allanamiento. Entonces, va a remitir las piezas pertinentes del proceso a la autoridad superior, ¿ya? A la autoridad superior. ¿Quién es la autoridad superior? Viene a ser el Tribunal Departamental de Justicia. Espérenme un minuto, por favor. Ya, sigamos, por favor. Había un ruido que estaba molestando, entonces ahora ya no hay ese ruido. Bien, les decía, esta autoridad, el siguiente número, este juez competente, este juez llamado por ley, les decía, puede observar el allanamiento. Entonces va a realizar la consulta
al Tribunal Departamental de Justicia, a la sala civil que esté de turno, a esa sala civil va a realizar la consulta respecto a la legalidad o ilegalidad de este allanamiento. Esta, esta autoridad debe pronunciarse en un plazo de 6 días, ¿ya? Declarando la legalidad o ilegalidad, repito, de esta recusación. Si la declara legal, pues lo va a multar al juez consultante. Si llegaría a declarar la ilegalidad, va a ordenar de que el expediente regrese al juzgado donde el juez se allanó a la recusación y va a continuar con la tramitación del proceso. ¿Ya? Esa es una opción, esa es una posibilidad, pero también tenemos otra posibilidad de que el juez se considere competente y diga, no, yo no me allano porque yo soy competente para conocer este trámite, para conocer esta causa. Entonces, si se considera competente la autoridad judicial, debe remitir antecedentes, ya, en un plazo de 3 días al tribunal departamental, con un informe explicativo, ya, debe explicarle a los vocales cuáles son los motivos por los que él se considera competente. Y además, el código nos dice que debe adjuntar prueba que respalde esta suposición. ¿Ya? ¿Qué pasa si el juez, cuando se le ha planteado esta recusación, se la ha hecho fuera del plazo o no se ha establecido o no se ha señalado cuál es el fundamento o el fundamento o la causal de recusación es impertinente? Entonces ahí el juez puede rechazar esta recusación sin sustanciación, ¿ya? Sin sustanciación. Ojo, cuando se recusa al juez, este tiene competencia para continuar con el trámite de la causa. Ya no se suspende su competencia. Lo que sucede con la excusa. Cuando el juez excusa, emitido el auto, no puede pronunciarse sobre ninguna solicitud planteada por las partes. Ahora, si se pronuncia, ese acto es nulo. En cambio, en la recusación, el juez sigue siendo competente y puede seguir tramitando la causa hasta antes que se dicte sentencia. Ahora, aquí encontramos un problemita, sí, porque imagínense, pues si el juez sigue siendo competente, el juez recusado, si el juez recusado sigue siendo competente para conocer la causa, él va a seguir favoreciendo una de las partes. Puede darse el caso de que siga favoreciendo a la parte. Puede seguir favoreciendo al interesado. Entonces, es un problema. Realmente es un problema. Pero bueno, hasta ahora la doctrina no ha dado solución a este inconveniente, a este favoritismo que se podría dar a una de las partes. ¿Y esto por qué les digo? Porque el trámite de la recusación, cuando el juez se ha declarado competente, es pues largo, ya es un poquito largo, ya que cuando se remiten los antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia, la sala tiene que admitir esta demanda, ¿ya? Y señalar audiencia dentro de los 10 días siguientes. Entonces, lleva tiempo.
En estos 10 días puede pasar muchas cosas en la sustanciación de la causa principal. Entonces, pero eso es lo que nos señala ahora el código, ¿no? Que el tribunal señala audiencia. En esta audiencia tienen que estar ambas partes. Ahora, el que ha recusado, el interesado que ha recusado, puede actuar a través de su representante legal. En cambio, el recusado tiene que asistir por sí mismo, no puede designar a un representante. Además, ¿quiénes son? Pues los recusados, son los jueces, ¿no es verdad? ¿Qué pasa si el juez recusado no asiste? Va a continuar la audiencia, continúa la tramitación del proceso. Pero ¿qué sucede si la parte recusante no asiste a la audiencia fijada por la sala civil del Tribunal Departamental de Justicia? En ese caso se va a considerar un desistimiento, ¿ya? Un desistimiento y ahí concluye la tramitación del proceso. Si están presentes ambas partes o ya sea el recusante, lo que debe hacer el abogado es ratificar los argumentos de su demanda, de la solicitud. ¿Ya? Este memorial debe cumplir todos los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil. Entonces, les decía, el abogado tiene que ratificarse en ese su memorial. Luego se va a producir la prueba y aquí se deberá ratificar pues los documentos que se habrían ofrecido. ¿Qué pasa si estamos frente a testigos? Hemos ofrecido prueba testifical. En este caso se deberá producir la misma. Concluida la producción de la prueba, en esta audiencia, el Tribunal Departamental deberá emitir resolución. Ya emite una resolución declarando probada la recusación o en su caso determinando una desestimación de esta, desestimando la recusación planteada por la parte. Si desestima esta recusación, pues le va a imponer costas y multa a la parte. ¿Ya? Contra esta resolución que emite el Tribunal Departamental de Justicia, no existe recurso ulterior, es decir, no hay forma de modificar la decisión de los vocales. Cuando se declara aprobada la recusación, pues le va a ordenar al juez que en el día remita el expediente al juez llamado por ley, que reitero es el siguiente en número. Si desestima esta recusación, pues le va a imponer el pago de costas y multas a la parte, es decir, al recusante. ¿Qué pregunta tiene, Carolina? La escuchamos. Ahora sí, porque cuando le he preguntado lamentablemente no funcionaba. Me alegro que haya arreglado el problema técnico. Dígame, Carolina. Cuando todavía no se ha, es decir, cuando el juez se ha declarado competente, Carolina, continúa la causa principal. Es decir, el juez sigue tramitando el proceso principal, es decir, el proceso en el que se lo ha recusado. Continúa. Hasta que el tribunal departamental resuelva. Eh, por favor, ¿podría reiterarme esta última consulta? No la he escuchado, está entrecortado. Si no resuelven la recusación, es decir, a ver, el juez no se ha pronunciado respecto a allanarse o declararse competente, a eso se refiere, Carolina?
Ya, si es que no se pronuncia, bueno, ahí está va a continuar la tramitación del proceso, pero ¿quién es el que tiene que realizar la observación? Es el abogado de la parte adversa. Y pedirle al juez de que se pronuncie respecto a eso. Lamentablemente sus actos siguen siendo válidos, Carolina. Lamentablemente siguen siendo sus actos válidos. Entonces, lo que tiene que hacer el abogado de la parte, es decir, quien lo ha recusado, debe pedirle a la autoridad judicial de que se pronuncie. Inclusive, puede señalarle al juez de que va a presentar su queja ante el Consejo de la Magistratura. De nada. A ver, ¿quién más? Alguien está entrando. Rodrigo Terán. Douglas, ¿qué pregunta tiene Douglas? No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, Douglas, si usted desea, puede plantearle, pero no por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Tenemos tenemos una figura delictiva específica para las autoridades judiciales que viene a ser el prevaricato. Ahora, si usted desea, puede iniciarle un proceso penal por prevaricato al juez por haber emitido una resolución que sea contraria, ¿no? A los datos del proceso. Está bien, puede iniciarle el prevaricato. Pero, a ver, ¿por qué se le impone costas? Estoy hablando de costas, no costos. ¿Por qué se le impone costas al interesado? Bueno, porque precisamente esta recusación no tenía pues un sustento legal. Muchas veces las partes recusan a los jueces y eso ustedes han debido ver, al menos Cristian, con la recusación a los jueces en materia penal, ¿ya? Se ha pedido medidas cautelares, listo, lo recusa, para que precisamente el juez no se pronuncie con respecto a las medidas cautelares. Fíjese que en materia penal es diferente. En materia penal se debe resolver primero la recusación para que el juez siga con el trámite de la causa. En materia civil no. En materia civil, el juez sigue conociendo la tramitación de la causa. Ahora, en ese caso, puede emitir una resolución que evidentemente sea contraria a la norma, a los datos del proceso. En ese caso, el abogado puede iniciarle el proceso penal por prevaricato, pero Douglas tiene que pensarlo muy bien, porque si plantea esto, se está ganando un enemigo, una enemistad, porque nos estamos haciendo un proceso penal, ¿ya? Entonces, hay que pensarlo muy bien, Douglas. Ya, sí, 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 se puede dar esto. Se puede llamar a otro, disculpe que le corte, Douglas, se puede llamar en este caso se llama al vocal de la otra sala penal. Ya, si no se llama, entonces se puede llamar a un vocal suplente, Douglas, vocal suplente.
Sí, porque primero tenemos que ir con los suplentes. Si terminamos con los suplentes, ahí recién se llama al de la otra sala, de la sala civil. Ah, de todo hacen, pues, las autoridades hacen, es un carnaval, pero sí, de acuerdo a norma, se debe concluir con los suplentes, Douglas. Debemos ir con los suplentes más de la misma área, del área penal. Ya, ya, en el tema, cuando él se excusa de manera ilegal, sí, se le llega a multar, ¿ya? Se le multa. Ahora, en el tema de la recusación, sí, no hay ninguna sanción. No hay ni días de haber ni nada. A pesar que esta multa correspondería en caso de que el juez se haya allanado. En ese caso sí se le multa a Douglas cuando se allana. Es decir, cuando dice ya, está bien, me aparto del conocimiento del proceso, plantea su allanamiento a la recusación, el juez consultante, el juez competente que conoce la causa, entonces considera de que este allanamiento es ilegal, entonces hace la consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia. En este caso, el Tribunal Departamental de Justicia sí puede imponerle multa de 3 días de haber. En ese caso, de nada. Seguiremos. Les decía, en este tema de la recusación, el tribunal señala día y hora de audiencia, tienen que estar tanto la parte recusante como la autoridad recusada. El hecho de que no asista esta última no da lugar a la suspensión de la audiencia. En cambio, si la parte recusante no asiste, les decía, pues se considera el desistimiento y ahí concluye la tramitación del proceso. Caso contrario, si estuvieran ambas partes presentes, se va a producir la prueba, luego los vocales deben emitir la resolución declarando probada o desestimando la recusación. Si declaran probada, pues ordenan que en el día la autoridad remita el expediente al juez llamado por ley para que ya no continúe con la tramitación del proceso, para que no siga conociendo el trámite de la causa. En cambio, si se desestima esa recusación, pues le imponen costas al recurrente. ¿Ya? Contra esta decisión que toma el Tribunal Departamental de Justicia en cualquiera de las salas civiles, no existe forma de modificar, no hay recurso alguno para modificar esta decisión. Luego tenemos la recusación de los vocales y de los magistrados, lo que ya les mencionaba. A ver, ¿qué pasa si se han recusado a todos los vocales? A todos los vocales de la misma sala, a toditos. Entonces se va a llamar el presidente de la sala, llama a los suplentes. ¿Ya? Esta recusación la va a conocer la misma sala, es decir, resuelve la misma sala esta recusación. Aunque exista uno, ¿ya? Un vocal que no haya sido recusado, ese va a ser el que va a resolver estas recusaciones planteadas contra sus colegas. ¿Sí? Ah, ya no hay con jueces. De acuerdo a la ley del órgano judicial, que ya es antiguita, la 025, ha eliminado a los conjueces, Rafael, me acordaba su apellido, pero no me gusta llamarles así por su apellido, me parece más como si fuera el cuartel y demás, por eso los llamo por sus nombres, ¿ya? Rafael, ya no hay conjueces.
Ha eliminado la ley del órgano judicial, la ley 025. Antes sí teníamos a los conjueces, Rafael, ahora ya no. Sí, el nombre, exacto, sí. No, de nada. Tenemos luego a los, bueno, les decía, ¿qué pasa eh, si se ha recusado a todos los magistrados? ¿Ya? A todos los magistrados. En este caso, igual se le llama a los suplentes, pero también se puede llamar en este caso de los magistrados, se llama se llama mm, ya me distraje con esto mil disculpas, me distraje con este tema mm, del Zoom. Ya, les decía, ¿qué pasa con esto de los magistrados? Les decía, ¿qué pasa si se ha recusado a todos los magistrados? Entonces, en este caso, se puede llamar a los vocales de las otras salas, es decir, ya sea de la sala penal o de la sala social. Generalmente se llama los de la sala social. ¿Ya? Porque también los suplentes pueden ser recusados. Entonces, si se los recusa a los suplentes, ahí tenemos que llamar a los vocales de la sala social. Primero serían los magistrados de la sala social. Si estos también serían recusados, pues a los de la sala penal. Recién a los de la sala penal. ¿Ya? Em, Bien, ¿qué pasa cuando se recusa algún funcionario de apoyo? ¿Se puede recusar al secretario del juzgado? ¿Se puede recusar al oficial de diligencias, al auxiliar? Sí. ¿Quién es la autoridad que va a resolver esta recusación? Bueno, va a ser el juez. El juez es el que resuelve. Si es que daría curso a esta, si se declararía, si se admitiría esta recusación, pues todas las actuaciones que se deban llevar en ese proceso va a tener que, va a tener que nombrarse al secretario del juzgado siguiente en número o ya sea al oficial de diligencias del siguiente juzgado. ¿Ya? Existe esa posibilidad. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, 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 he visto. Al menos con el tema de los secretarios, sí. Y con el tema de los oficiales de diligencia también. Se los recusa, el que va a resolver esta recusación va a ser el juez del juzgado, del mismo juzgado, Cristian. Si declara aprobada, es decir, si admite esta recusación, entonces se debe designar al secretario del juzgado siguiente en número o al oficial de diligencias del juzgado siguiente en número. Esto también se tiene que hacer conocer al Consejo de la Magistratura, por si acaso. Seguiremos. Eso es todo en cuanto les puedo mencionar respecto a las recusaciones y a las excusas, ¿ya? O a las recusaciones. Ahora hemos visto las recusaciones. Tenemos otro incidente especializado que se denomina rendición de cuentas. ¿Qué pregunta tiene Carolina? Sí, la escucho. Ya, la multa son 3 días de haber, Carolina, del juez, al juez. Calcule usted, a ver, divida el monto, por decirles, a ver, ¿cuánto ganan los jueces? Los jueces ganan cerca de 6.000 bolivianos. Divida 6.000 bolivianos entre 30, 30, que son los de, bueno,
El mes tiene 30 días, ¿no es verdad? Divida en 30 días o divida en 20 días. ¿Cuánto le corresponde un día? ¿Cuánto ganaría un día? ¿Cuánto? Douglas, ya 600 bolivianos, ya sería 600 bolivianos la multa y tiene 3 días de haber, 600 bolivianos. A veces señalan cuál es la multa, a veces no, por si acaso. Y a veces no establecen. Se dice 3 días de haber, listo, y se tiene que calcular cuántos son los 3 días de haber. Y en otras ocasiones el tribunal determina, se multa al juez con 300 bolivianos, 600 bolivianos. Pero tiene que estar en relación a cuánto percibe por día la autoridad judicial, Carolina. Nada, seguiremos. Estamos con la rendición de cuentas. ¿Es un incidente especializado? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, toda persona que considera de que tiene el derecho de pedir la rendición de cuentas a un tercero puede solicitarle a la autoridad judicial para que este tercero pues se sienta obligado a rendir cuentas. Este incidente, su trámite se lo lleva adelante fuera de audiencia, ¿ya? El trámite es fuera de audiencia. Entonces, el juez, habiendo tomado conocimiento de este incidente, va a dar curso emitiendo una resolución y ordenando a este tercero que, o también puede ser el demandado, que presente su rendición de cuentas en un plazo máximo de 30 días, dependiendo de la complejidad de esta rendición de cuentas. Para esto, el obligado deberá presentar todos sus cargos y sus descargos. Debe hacerlo en términos claros, en términos precisos. Ya el debe, el haber, cuáles han sido los gastos que se han producido, los ingresos, todo eso. Ahora, puede ser que esta rendición de cuentas que se presente dentro del plazo de los 30 días o tal vez un plazo inferior, pues el interesado esté disconforme con las cuentas. Ya no le ha llegado a satisfacer. Eh, en este caso, el interesado puede interponer una demanda ordinaria. ¿Cuánto tiempo tendrá? 30 días para formalizar la demanda ordinaria, si es que no está de acuerdo con la rendición de cuentas presentado por el obligado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si se ha presentado esta rendición de cuentas fuera del plazo determinado por la autoridad judicial? Este juez se va a basar en aquellas cuentas, en aquel estado de cuentas que haya presentado precisamente el interesado. Cuando se suscita esto, el interesado, de igual manera que en el caso anterior, puede presentar la demanda ordinaria, ¿ya? Puede ordinarizar el proceso. Reitero, interpone la demanda ordinaria por rendición de cuentas. Inclusive, el código nos dice que en lugar de plantear este incidente, directamente ya puede presentar la demanda principal y, lógicamente, previa conciliación, eh, presenta su demanda. Ya, es así de cortito. Esta rendición de cuentas antes era un proceso voluntario con el anterior código, ahora es un incidente. Bien, pasamos a las tercerías de intervención de terceros. Nos queda un minuto. ¿Qué hora es? ¿Alguien podría señalarme, por favor, qué hora es? No tengo un reloj a la... ¿Perdón? 43. 1 menos cuarto. Tendríamos 5 minutos más, ¿no? Ya, les voy a tener que mandar otro URL. Pero me interesa mucho esto de la intervención de terceros. Hubiera querido que participen, que me digan quiénes son terceros, quiénes son terceristas. Pero bueno, ya no me da el tiempo. En esto de las tercerías y de los terceros, se tiene que presentar esta demanda cumpliendo los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil. Este memorial se va a correr en traslado
a ambas partes para que éstas puedan presentar oposición, es decir, se opongan a la intervención de este tercerista o de este tercero. Cuando se plantea esta oposición, el juez debe señalar día y hora de audiencia, ¿ya? En esta audiencia, el juez deberá emitir una resolución, ya sea rechazando o acogiendo esta intervención de terceros. Cuando el juez rechaza la intervención de este tercero o de este tercerista, se puede interponer el recurso de apelación que se va a conceder en el efecto devolutivo. Si se acoge la tercería, no hay recurso ulterior. Ya, continuaremos. Clovis y Cristian. Les decía, se puede plantear oposición cuando cuando un tercerista quiere intervenir en el proceso. Acuérdense, la tercería de derecho preferente, la tercería de dominio excluyente, las tercerías coadyuvantes, la litis consorcial, la facultativa, tenemos la tercería, em, la apelación de un tercero, también tenemos las tercerías forzosas. Y dentro de las tercerías forzosas está la cita por evicción y saneamiento, y también tenemos el llamamiento a un tercero en una causa pendiente, ¿no es verdad? Ya, todas estas tercerías pueden plantearse en el proceso. Cuando hay oposición, les decía, el juez debe emitir una resolución donde se va a rechazar o se va a acoger esta tercería. Si se rechaza la intervención de este tercero o de este tercerista, se puede interponer el recurso de apelación y se va a conceder en el efecto devolutivo. Si es que no hay una oposición, si es que no habría esta oposición, entonces el juez deberá pronunciarse sobre directamente si acoge la participación de este tercero o la rechaza. Si la acoge, no hay recurso ulterior, ya no se puede modificar la decisión de la autoridad judicial. Cuando se rechaza la participación de este tercero o de este tercerista, el juez le va a imponer el pago de costos y costas procesales. Cuando se acoge a este tercerista y precisamente se rechaza la oposición, pues a quien se opuso a la participación, a la intervención dentro del proceso de este tercero, de este tercerista, se le va a imponer el pago de costos y costas procesales, porque ha causado un perjuicio y un gasto insulso el haberse opuesto, ¿ya? A la intervención de este tercero, de este tercerista.
¿Cuáles son las reglas que se manejan? Bueno, cuando estamos frente a las tercerías voluntarias, que les he mencionado, que se trata de la de derecho preferente, la de dominio excluyente, las tercerías coadyuvantes, se va a correr en traslado a las partes, ya para que éstas tomen conocimiento de la intervención de este tercero y luego va a emitir una resolución, ya sea admitiendo la intervención de este tercero o rechazándola. Cuando se la rechaza, se puede interponer el recurso de apelación y se va a conceder en el efecto devolutivo. ¿Qué pasa con las tercerías coadyuvantes que están dentro de las voluntarias? Bueno, en este caso, estos terceros van a intervenir en el proceso en el estado en el que éste se encuentre, lo que implica de que no se retrotrae la tramitación del proceso. Inclusive, el juez puede hasta unificar la representación, es decir, designar a uno para que los represente a los demás y él continúe con la tramitación del proceso. Esto con el fin de economizar los gastos del trámite, ¿ya? Porque se reducen las notificaciones. ¿Qué pasa con las tercerías excluyentes que están dentro de las tercerías voluntarias? Bueno, el tercero de dominio excluyente tiene la calidad de parte y le asisten todos los derechos y todos los deberes y todas las obligaciones de parte, de la calidad de parte que éste tiene. ¿Qué pasa con las tercerías en los procesos de ejecución, ejecutivos y cautelares? Lamentablemente, solamente hemos visto los procesos cautelares con ustedes. Hasta ahora no hemos visto los ejecutivos que se constituyen en procesos de estructura monitoria y ejecución de sentencia, que también es un trámite que lo vamos a ver en este semestre. No como quisiera que veamos con toda la amplitud, pero voy a tratar de darles toda la información posible. Cuando en estos procesos se plantean estas tercerías, pues las partes, habiendo sido notificadas por el juez, tienen 5 días para responder. Si están de acuerdo, si están en desacuerdo, es decir, si plantean oposición. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se ha planteado la tercería de dominio excluyente en este tipo de trámites o en ejecución de sentencia? Bueno, la ejecución va a continuar hasta el remate, ¿ya? Salvo de que este tercero tenga registrado su derecho. Y si tiene registrado su derecho, entonces se va a coger esta tercería, esta intervención, ¿ya? Inclusive se puede concluir la ejecución si este tercero demuestra efectivamente con el folio real que tiene su derecho. ¿Qué pasa si se ha planteado la oposición de embargo? Bueno, en la oposición de embargo, la ejecución del proceso va a continuar, la ejecución de la sentencia, hasta el momento del remate. ¿Ya? Hasta el momento del remate. Porque si este tercerista que se está oponiendo demuestra efectivamente su derecho, entonces precisamente el remate ya no se va a llevar adelante porque no es un bien que le pertenezca al deudor, sino es un bien que pertenece a un tercero. ¿Ya? ¿Qué pasa con la tercería de pago preferente? En esta tercería se va a llevar a cabo el remate. ¿Qué es lo que se va a suspender? El pago, porque se va a determinar si evidentemente este tercerista de pago preferente tiene el derecho para que se le pague primero, antes que a la parte que ha seguido la tramitación del proceso. Para esto les dije, ¿se acuerdan el día martes de que repasen? Es importante de que hayan repasado estas tercerías para que me puedan entender. En síntesis, en resumen, el tercero o el tercerista va a presentarse al proceso vía incidental, ¿ya? Vía incidente. Pero el tercero de dominio excluyente, él tiene la calidad de parte. En cambio, el coadyuvante, ustedes saben, de acuerdo a lo que hemos avanzado,
es un asistente de la parte, ¿ya? Al menos el coadyuvante facultativo. En cambio, el coadyuvante, el litis consorte, este sí tiene la calidad de parte. ¿Está bien? Pero es importante para que me entiendan de que ustedes hayan repasado este tema de las tercerías y de los terceros. Muy bien, no les quito más tiempo. Les agradezco por eh, porque se conecten siempre conectados, asistan. Cristian está presente en la clase. Sí. Shalom es la que no asiste. Jessica tampoco está presente. Jocelyn Daviu tampoco. María Guarachi, bueno, ya tiene licencia, tema de trabajo. Gretzel no se ha presentado. Álvaro sí estaba presente. Clovis está presente. Yasmani, ¿qué ha pasado con Yasmani? No estuvo. Pucha, se ha enfermado. Qué pena, que se mejore pronto. Ay, no. Qué pena, lo siento mucho si es con él. Que se cuide, que se cuide. Por favor, que se cuide, que espero que se mejore pronto. Que se mejore prontito, pero que tome todas las previsiones porque ya esa enfermedad es terrible. Douglas está presente. Erika Quispe no estuvo presente en clases. Lourdes tampoco. Ronald Rojas no estaba. Andrés Empertigino ya abandonó el barco. Boris Terán, bueno, ha estado en la segunda clase. Daniela Tirado también, pero no me ha contestado lo que le he preguntado. Rafael está presente y Mildred también está presente. Muchas gracias, joven. ¿Quién? Gracias, igualmente se cuida. ¿Quién? Carolina, Carolina está presente, Carolina. Está, pues está presente. ¿Quién? Douglas está presente. Claro que sí, Douglas está presente. ¿Quién? ¿Quién más? Ah, Rafael, tenía que ser Rafael. Rafael está presente. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco que tengan un buen fin de semana. Por favor, cuídense. Estamos ya en la tercera ola. Cuídense mucho. Sí, que Dios siempre los proteja. Y ustedes también, ¿no? Cuídense. Gracias. Gracias. Un gusto haber pasado clase con ustedes. Que les vaya bien. Gracias, igualmente. Igual ustedes. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Cristian. Lo hemos extrañado el día martes. No estaba en clases. El martes hemos tenido clases. Les he mandado el URL. Claro. Mis 20 minutos son valiosos. Yo valoro mucho el tiempo que estoy con usted. No, hubo clases. Y les mandé el mensaje por el teléfono, vía WhatsApp. El doctor Deep siempre me ha recomendado de que les mande los mensajes, ¿no? Para que ustedes se acuerden y digan, ah, sí, tenemos clases. Pero bueno, se le fue, Cristian, está bien. Gracias, igualmente para todos ustedes. Cuídense y cuiden a sus familias. Hasta el día martes.